Bien, vamos a seguir con el comentario del libro de Anscombe. Estamos en el parágrafo 35 y concretamente estamos en la página 120 en estos momentos. Decíamos que en los silogismos prácticos aristotélicos suele haber una premisa, la premisa universal, que contiene términos como debería, conviene, es agradable, además de los que hemos visto. Se pregunta qué pasa con quiero. Aquí lo habíamos dejado. Bueno, naturalmente deseable sí que es un término apropiado, pero exactamente quiero introduce un problema que es el que comenta aquí al final de la página 120. Dice, nos conduciría a error incluir el quiero en una premisa si vamos a dar una explicación formal del razonamiento práctico. Necesitamos tener en cuenta que no todo lo que he descrito como perteneciente a la categoría de razones para actuar puede tener un lugar como premisa en un silogismo práctico. Por ejemplo, asesinó a mi padre y por ello voy a matarlo. Obviamente esto revela que el sujeto tiene intenciones de realizar una cierta acción y está aduciendo el motivo que le lleva a ella. Pero esto no es una forma de razonamiento. Es decir, difícilmente se puede relacionar con aquello con lo que estamos relacionando. De hecho, las acciones intencionales, que en muchos casos es legítimo hacerlo así, que es con el razonamiento y el conocimiento prácticos. Bien, la razón de por qué esto es así es que aquí no hay ningún razonamiento propiamente. Dice ella, no existe cálculo en estos casos, no hay un razonamiento del tipo tengo que hacer esto, esto es un medio para conseguirlo, entonces realizo la acción intencionalmente para conseguir ese fin a consecuencia de este conocimiento práctico que me lleva del medio al fin. Esto es lo que hemos estado considerando todo el tiempo, de la mano de Anscombe. Bien, es por esto que, digamos, debemos excluir estas formas de razonamiento, de supuesto razonamiento práctico, pero que no son propiamente razonamiento y por tanto no deben de contar como razonamiento práctico. Por ejemplo, quiero esto, por lo tanto voy a hacerlo, que considera al final de la página 121, tampoco es propiamente una forma de razonamiento práctico. Por tanto, la función de querer en el silogismo práctico, en el razonamiento práctico, es muy diferente de la que posee una premisa. No importa cómo esté descrito, dice. Estoy al final de la página 121. La proposición que constituye el punto de partida del argumento debe ser querido con el fin de que el razonamiento conduzca a una acción. Una acción que resulta, por así decirlo, no quizás necesaria, porque puede haber otras opciones, pero en todo caso una acción que resulta apropiada a la luz de un cierto conocimiento práctico, de un cierto razonamiento práctico para conseguir cierto fin que es querido por el sujeto, por el individuo. Bien, el razonamiento práctico, por ejemplo, en el caso del ejemplo de las vacas de Jersey, que considera unas páginas más atrás, debe expresarse la premisa relevante como hay vacas en Jersey en el mercado de Hereford, por lo tanto iré allí. La razón es que las vacas de Jersey son buenas para ciertas cosas, entonces el sujeto, en virtud de que quiere tal cosa, pues necesita o le es apropiada una vaca de Jersey y por eso va allí donde las hay. Esto sí sería un razonamiento
práctico. Dice, al menos acabará en la conclusión únicamente para la persona que quiere comer alimentos apropiados, esto relativo al ejemplo de los alimentos. Alguien que no experimente ese deseo, bien puede seguir el cálculo o el razonamiento, pero omitirá la conclusión de la siguiente forma. Por tanto, comer esto sería bueno, lo podríamos poner en forma condicional, si lo que quiero es tal cosa. Pero como no lo quiero, entonces ya no me veo constreñido a realizar la acción. En términos generales podemos decir que el razonamiento que conduce a una acción nos permite inferir lo que quería el hombre que lo siguió. Sabemos que el hombre quería conseguir una vaca de Jersey por tal y tal cosa, entonces podemos estimar que el individuo fue allí donde las hay para conseguir una, por ejemplo. Existe una diferencia entre las dos proposiciones, hay buenas vacas Jersey en el mercado de Hereford y los alimentos secos convienen a todos los hombres, suponiendo que ambas se presentan como premisas prácticas, en un silogismo práctico. El hombre que utiliza la primera marchará a Hereford y el que utiliza la segunda va a tomar un poco del plato que tiene enfrente, creyendo que es algún tipo de alimento seco. Otra cosa es que se equivoque al tener esta creencia, puede ser que... Pero lo que le induce a la acción es este razonamiento práctico y explicar su acción intencional nos lleva o nos remite a reconstruir ese razonamiento práctico. Podemos formular una pregunta para averiguar, digamos, cuál ha sido, por así decirlo, el razonamiento práctico que ha operado en la mente del sujeto, de la gente. ¿Para qué quieres una vaca de Jersey? O una vaca tipo Jersey. ¿O para qué quieres alimentos que te convengan? Bien, ¿o para qué quieres tomar alimentos secos? Tal vez sería mejor aquí el ejemplo. Bien, con esto pasamos al parágrafo 36. Una creencia popular es que la gente puede querer cualquier cosa, es decir, que en A quiere X, X abarca todos los objetos o situaciones que se puedan describir. Bueno, esto es insostenible, evidentemente, dice la autora. La variedad se halla restringida a objetos presentes o futuros o a situaciones presentes y futuras, también deberíamos decir aquí, ¿no? No nos interesan aquí deseos ociosos, es decir, estos son los deseos que no se pueden llevar a cabo. Digamos que el deseo en conexión con la acción intencional nos lleva a varias reflexiones. Ya dijimos en vídeos previos, también está en el guión, que no debemos hacer una asociación inmediata entre ambas cosas, porque yo puedo tener una acción intencional, yo puedo realizar una acción intencional o tener la intención de realizar una cierta acción sin tener eso mucho que ver con lo que de hecho yo deseo o desearía en determinadas circunstancias. A lo mejor opto por realizar una cierta acción y la realizo intencionalmente con la intención de tal cosa, pero sin muchos deseos en otras circunstancias, digamos, preferiría que no se produjera o digamos, preferiría no realizar la acción, pero encuentro que en este caso hay que realizarla sí o sí, por cualquier motivo, ¿no? Que ahora no viene el caso. Entonces, cuidado porque no hay que mezclar ambas cosas. Bien, esto ya lo habíamos visto, pero ahora se trata de que efectivamente yo no puedo desear cualquier cosa digamos, cualquier objeto, cualquier situación que pueda describir y que quepa ahí en la X. Ella quiere
excluir aquellos deseos que son insatisfacibles, que son en ese sentido ociosos, porque eso no ayuda a comprender la acción intencional. Evidentemente que se pueden tener deseos ociosos, deseos irracionales incluso, ¿eh? Pero estos, por así decirlo, quedan fuera de la consideración de Anscombe por este motivo. Bien, un deseo ocioso lo caracteriza aquí como un deseo en el que un hombre no hace nada para obtener el objeto de su deseo. Bien porque no puede hacerlo, bien porque simplemente no hace nada para cumplirlo. Bien, obviamente, si lo que queremos es cumplir, si lo que queremos, perdón, es entender la acción intencional, parece que esto debemos dejarlo al margen. No es que sea imposible, desde luego, claro que es posible tener deseos ociosos, esto ella no lo discute, lo que discute es que eso sea relevante para entender la acción intencional, entonces lo que propone es dejarlos al margen. Desde luego querer, dice un poquito más abajo, puede aplicarse al aguijón del deseo que surge ante el pensamiento o la vista de un objeto, aun cuando no se haga nada para obtenerlo. Ahora bien, cuando el objeto que despierta una sensación de anhelo es cierta situación futura para la cual existe por lo menos alguna probabilidad, el acto de querer, que puede denominarse anhelo si es sostenido, tal vez resulte apenas distinguible del deseo ocioso. Entonces ella confiesa que puede haber casos, digamos, límite o casos un poco que inducen a duda, ¿no? Casos difusos, ¿no? Bien, eso puede ser, eso ella lo reconoce, pero querer en el sentido de aguijón del deseo resulta compatible con no hacer nada en absoluto para obtener lo que se quiere, aun cuando se pueda hacer algo, aunque esperar que ocurra algo que se halla dentro de nuestro alcance trata de provocar y aún así no hacer nada para que se produzca, constituye una esperanza de un tipo bastante envilecido, o esperar que suceda aunque no realice nada de lo que sé que podría hacer para que eso sucediese. El acto de querer que nos interesa no es el deseo ni la esperanza ni la sensación de deseo, y de él no puede decirse que exista en un hombre que no efectúa nada, que exista, perdón, en un hombre que no efectúa nada para obtener lo que quiere. Entonces, obviamente, por este motivo, el querer que le interesa a ella para entender la acción intencional es aquel que lleva consigo asociado el tratar de obtener. El tratar de obtener. Por supuesto, y esto tiene que ver un poco con la intencionalidad también de las creencias, de los deseos, el carácter intencional de las creencias y de los deseos, yo puedo tratar de obtener, de procurarme un objeto que no existe en realidad, ¿no? Este problema es bien conocido y esto es posible. Cuando Anscombe dice que el querer que ella tiene en mente para, digamos, su consideración en el análisis de la acción intencional, digamos, tiene que conllevar asociado un objeto o situación presente o futura, obviamente incluye aquellos casos de objetos que no existen o situaciones que no se dan, pero que el sujeto cree que sí existen. Eso al menos dice que tiene que ser necesario para el caso del querer o del desear que aquí nos interesa. Esto incluso lo aplica a la comprensión de los estados intencionales de los propios animales o de ciertos animales no humanos, como los perros y los gatos. Esto es lo que, por ejemplo, comenta en la página 126. También pone el ejemplo
de que el ejemplo del hombre que quiere una vaca de Jersey, no es que quiera una en concreto, es que quiera una de ese tipo. Eso es compatible también con que queramos cosas que, en fin, pudieran no existir, o sí existen, pero de las que hay no quiero ninguna en particular, sino que quiero al menos una. Todos estos ejemplos que ya pone aquí, yo creo que se entienden bastante bien. No hace falta que nos detengamos en ellas. Un poco para avanzar más rápido. Entonces podemos irnos a la página 128 cuando dice: pero no puede un hombre tratar de obtener cualquier cosa que sea obtenible. Ciertamente puede ir en busca de los objetos que ve, tomarlos, guardarlos cerca de él, quizá los proteja luego celosamente para que no desaparezcan, pero entonces el asunto ya comienza a tener sentido. Estas son sus pertenencias, las quiere para poseerlas. Puede ser un necio, pero su acto de querer resulta reconocible en tanto que tal. De modo que él quizá pueda decir: quiero un plato de lodo. Ahora bien, con frecuencia, decir quiero es una forma de que nos den algo. Por lo tanto, supongamos que cuando una persona afirma sin que venga a colación quiero un alfiler y niega que lo quiera para algo, se lo damos y observamos qué hace con él. Imaginémonos que lo toma, sonríe y dice: gracias, mi deseo se ha cumplido. Pero ¿qué hace con el alfiler? ¿Cuál es la intención, por así decirlo, que quería cumplir al conseguir el alfiler? Si lo deja a un lado y se olvida de él, ¿en qué sentido era verdad que quería un alfiler? Utilizó estas palabras cuyo efecto fue que le diéramos lo que quería, pero ¿qué razón debemos ofrecer de que quisiera un alfiler más que ver si nos tomábamos la molestia de dárselo? Bien, no se trata un problema acerca de qué es y qué no es lo habitual en las maneras de querer. No resulta claro en absoluto qué implica decir: este hombre sencillamente quería un alfiler. Desde luego, si posteriormente tiene el cuidado de llevarlo siempre en su mano, o por lo menos durante un tiempo, quizá podemos señalar: al parecer, realmente quería ese alfiler. Entonces tal vez la respuesta para qué lo quiere fuera para llevarlo consigo, o para llevarlo conmigo, si lo dice él. Del mismo modo que un hombre quiere una vara. Pero en este caso vuelve a presentarse una caracterización posterior. No me siento cómodo sin él, es agradable tenerlo, etc. Bien, estamos en el párrafo 37, página 129. Los términos de Aristóteles debería, conviene, agradable, constituyen una caracterización del objeto al que se aplican como deseable. Tal caracterización tiene como consecuencia que ninguna otra pregunta sobre el para qué necesite de una respuesta. Hemos visto que al menos en ocasiones la descripción de un objeto querido se encuentra sujeta a dicha interrogante. Esta pregunta sobre la descripción requiere efectivamente una respuesta. Aristóteles nos brinda un nuevo silogismo práctico cuando observa que un hombre puede saber que las carnes ligeras son digeribles y sanas, pero no saber qué carnes son ligeras. Desde luego eso es muy posible. En este caso, digeribles y sanas no parece ser una descripción de deseabilidad pura, pero como sano significa bueno para la salud, y la salud es por definición el buen estado general del organismo físico, la caracterización resulta conveniente para una premisa apropiada. Y no necesita, por ejemplo, ir más allá y decirse algo del tipo: la salud es un bien humano, lo cual casi es una tautología. Bueno, no exactamente, pero... de hecho, Anscombe en estos pasajes lo que quiere decir es que cuando un hombre quiere algo o desea algo, siempre se le puede preguntar para qué lo desea, como en el caso del alfiler, ¿no? Y cabe preguntarse además en qué sentido es deseable, hasta que se ofrece una caracterización de deseabilidad, ¿no? Ahora bien, no se puede formular la pregunta ¿para qué? Como continuación de la serie de estas preguntas una vez se ha llegado a una caracterización cabal de deseabilidad, es decir, en qué sentido se desea, porque ya no hay más que preguntar.
Y bueno, un poco esto es lo que tenemos aquí en el parágrafo 38. Consideremos ahora un caso verdadero en el cual la caracterización de deseabilidad ofrece una respuesta final a la serie de preguntas sobre el para qué que surge en torno a una acción. En el estado presente de la filosofía parece necesario seleccionar un ejemplo que no se haya oscurecido por el hecho de que se pone en juego la aprobación moral por parte del autor o del lector, porque tal aprobación es en realidad irrelevante para las características lógicas del razonamiento práctico. Esta es la razón por la cual también Anscombe insiste en que una cosa es el razonamiento práctico y otra cosa es la dimensión ética de la, digamos, el juicio moral que podemos hacer de la acción. Puede ser verdadero que para conseguir tal fin necesitamos eso medio, y entonces como razonamiento práctico es impecable, como el caso del nazi que pone en la página 130 como ejemplo. Pero otra cosa es la consideración moral que podamos hacer de esa acción, obviamente. Podemos decirle en ese sentido muchas cosas al nazi. Ella luego, en el parágrafo 39, dice que sería casi impracticable decir, pero bueno, una persona que quiera hacer actos buenos no va a actuar como un nazi, ¿no? Sino más bien podría decirle algo del tipo, bueno, pero ser un nazi y actuar de acuerdo con, digamos, lo que uno espera que haga un nazi, también es compatible con que el nazi tenga otros valores y los ponga por encima. Entonces, en ese caso, tal vez una respuesta de ese tipo es más inteligente. Como réplica al razonamiento práctico del nazi, que le lleva a la acción terrible de exterminar unos judíos antes de morir. Esto es todo lo que ella comenta, lo que comenta en la página especialmente 132, cuando llega a este parágrafo 39, en la 133, dice un argumento ético contra el nazi podría oponer quizá la noción de lo que un hombre debe hacer a su premisa original, estipular una posición a partir de la cual se siguiera de manera incidental que no es propio de un hombre ser nazi, puesto que un hombre no debe hacer lo que resulta propio de un nazi. Desde luego, imaginar lo anterior constituye un mero juego académico. Al decir esto, Anscombe obviamente se da cuenta de que no podríamos exactamente razonar con un nazi de esta manera, porque un nazi está convencido totalmente de su ideario y es de esperar que nos negara a la mayor ante una réplica de este tipo. Si el hombre que posee la objeción moral fuera sagaz, adoptaría uno de los tres últimos métodos mencionados de oponerse al héroe entre comillas, vamos. Se refiere a las tres últimas que considera en la página, al final de la página 132, ¿no? Por ejemplo, bueno, ciertamente, pero en este momento he perdido todo interés en hacer lo que es propio de un nazi, o si estamos replicándole a él, deberías de ocuparte de ti mismo y no de cumplir lo que se supone que es propio de un nazi, ¿no? O aunque ello es realmente propio de un nazi, no es absolutamente necesario que proceda así, porque hay otros, eso es lo que decíamos antes, otros valores a los que podría apelar el nazi que también son compatibles con ser un nazi, a lo mejor, ¿no? Entonces, no es que neguemos la premisa universal del razonamiento práctico del nazi, ni siquiera cuestionamos el razonamiento práctico que ha hecho, sino que tratamos de hacer que tenga otras cosas en consideración para que la acción a la que ese razonamiento práctico le lleva no sea la que finalmente haga. No se trata solo de disuadirle, sino de plantearle una alternativa. Acudiendo a otras premisas. Bien, estamos ya en este parágrafo 39 y como se ve, luego va a decir Anscombe que cuidado, porque no hay que confundir lo que sería la dimensión moral, es decir, el juicio moral que hacemos de la acción que se propone realizar el sujeto o que ha realizado el sujeto,
de la acción intencional. Eso es una cosa, y otra cosa es el razonamiento estrictamente práctico, ¿no? En el parágrafo 40 hay una comparación entre la relación entre el acto de querer y el bien con la que hay entre el juicio y la verdad. Dice aquí Anscombe cosas muy interesantes, porque por un lado la verdad parece ser que es el objeto del juicio, es el objeto del juicio, es decir, aquello a lo que queremos llegar en un razonamiento teórico o, digamos, lo que queremos acabar creyendo gracias a ese razonamiento es llegar a la verdad. Lleguemos o no, eso es otra cuestión, porque si partimos de premisas falsas en un argumento, digamos, ya no hay absolutamente garantía, ¿no?, de que lleguemos a la verdad. Entonces, realmente, para saber que llegamos a la verdad, si el razonamiento es correcto, debemos de partir de premisas verdaderas, porque sabemos que un argumento correcto no puede llevar de premisas verdaderas a una conclusión falsa. El juicio busca, obviamente, encontrar la verdad, como podría arguirse el acto de querer busca el bien o procura el bien. Pero de ello no se sigue, obviamente, que todo lo juzgado sea verdadero, ni que todo lo querido sea bueno, obviamente, ¿no? Aquí hay una crítica del utilitarismo en este parágrafo 40 y vuelve a abundar en el hecho de que efectivamente una cosa es el razonamiento práctico y otra cosa el juicio moral que hacemos de la acción, que es la conclusión de ese razonamiento práctico. Bien, vamos por ejemplo a una parte de este texto para comentarlo. Estamos en la página 134, justamente al final de la página 134 comienza este parágrafo 40 y bien, aquí nos dice Anscombe algunas de las cosas que acabo de decir. La conexión conceptual entre querer y, por otro lado, continúo en la página siguiente, el bien puede compararse con la conexión conceptual entre juicio y verdad. La verdad es el objetivo del juicio y el bien es el objetivo del acto de querer. De ello no se sigue que todo lo juzgado deba ser verdadero ni que todo lo querido deba ser bueno. Es obvio que esto tiene relación con lo que veíamos antes. En el razonamiento práctico apelamos a cosas que nos parece que son deseables o que en general podemos procurar para conseguir cierto fin, pero no está digamos, está presupuesto que el sujeto considera el fin valioso, pero eso no significa que lo sea realmente o que lo sea para todo el mundo. Existe cierta diferencia entre estos pares de conceptos por cuanto no es posible explicar la verdad sin introducir como su objeto el razonamiento, el juicio o las proposiciones, cuyas relaciones con las cosas conocidas o juzgadas constituyen la verdad. La verdad se ascribe a lo que posee la relación, no a las cosas mismas, ¿no? Obviamente. Una proposición es verdadera o un enunciado es verdadero si hay un estado de cosas que se corresponde de acuerdo con la teoría de la correspondencia. Entonces, es una relación, ¿no? En cambio, con el bien y el acto de querer ocurre lo contrario. La explicación, según Anscombe, la explicación del acto de querer introduce al bien como sujeto y el bien, sea de una u otra clase, se haya adscrito principalmente a las cosas, las cuales juzgamos buenas, en fin, o valiosas por cierta razón que tenemos en cuenta en el razonamiento práctico. El bien se encuentra adscrito al acto de querer en virtud de lo bueno, de lo que se quiere, mientras que la verdad se ascribe inmediatamente a los juicios y en virtud de lo que es realmente el caso.
Pero nuevamente la noción de bien que debe ser introducida en una explicación del acto de querer no se refiere a lo que es realmente bueno, y esto es importante, sino a lo que la gente concibe como bueno. Cuidado, es decir, el razonamiento práctico del nazi puede que sea impecable. Otra cosa es el juicio moral que hacemos de la acción del nazi y cómo podemos contestar un razonamiento de esas características, ¿no? Contrarrestándolo, digamos, por ejemplo, negando la premisa universal o sin negarla, simplemente aduciendo que eso no es incompatible con otras cosas que obviamente llevarían a no realizar la acción en cuestión. En cambio, cuando explicamos la verdad como un predicado de juicios o de los juicios, tenemos que hablar de una relación para la cual aquella realmente lo es y no solo de lo que parece así para la mente del que juzga. Obviamente buscamos la verdad, como diría Machado, no la tuya ni la mía, ¿no? Sino la verdad, secas, ¿no? Bien, esto presupone un marco evidentemente que niega el relativismo, pero eso ahora no nos debe de preocupar, sino simplemente entender lo que quiere decir aquí Anscombe. Bien, aquí hace una crítica al utilitarismo, pero esto lo vamos a, digamos, a omitir de momento, de modo que nos vayamos al parágrafo 41 para avanzar un poco. Entonces estamos en la página, en estos momentos, 137, en el parágrafo 41, que comienza: debe estar ya claro que el silogismo práctico, en cuanto tal, no constituye un tema ético. Aquí otra vez la cuestión, ¿no?, que veíamos antes. Tendrá interés para un moralista, quizá, si asume la línea de razonamiento muy poco convincente de que un hombre bueno es por definición solo aquel que busca inteligentemente los fines buenos. Entonces hay una conexión inmediata entre ambas cosas. Pero aquí estamos haciendo una consideración del razonamiento y del conocimiento prácticos al margen de esta cuestión. Entonces, la característica del razonamiento práctico sigue diciendo, ya un poco más abajo, en la página siguiente, 138, es que el objeto querido se encuentra a cierta distancia de la acción inmediata, y esta es calculada como la forma de obtener, hacer o asegurarse el objeto querido. Esto concuerda con lo que decíamos antes, incluso si el agente procura un objeto que realmente no existe, ¿no?, o desea que se cumpla una cierta situación que de hecho es imposible, a lo mejor, ¿no? Eso sería otro sentido de ser ocioso un deseo o una intención. Pero eso ahora no nos preocupa. Lo que queremos explicar es la acción del individuo, el razonamiento práctico del individuo. Si el individuo cree que X es necesario o es un medio para conseguir S y desea hacer S, entonces en las circunstancias normales el sujeto va a obrar del modo en que es, siendo consecuente con ese razonamiento práctico. Entonces, esto es un poco lo que ella tiene en mente en relación con esto y cuál es la conexión entre el razonamiento práctico y la acción intencional. Hasta ahora ya dice en el pasaje o parágrafo 42, 139, página 139, solo hemos considerado una unidad particular de razonamiento práctico, a la cual normalmente se restringe la expresión silogismo práctico, pero desde luego silogismos prácticos en griego simplemente significan razonamientos prácticos. Y estos incluyen los razonamientos que parten de un objetivo, atraviesan diversos pasos y llegan a la realización de una acción particular aquí y ahora. Un médico aristotélico quiere reducir una inflamación. Afirma que ello se logrará produciendo ciertas condiciones en la sangre. Estas pueden producirse con la aplicación de cierto remedio. Tal o cual medicina es ese tipo de remedio. Aquí hay un poco de esta medicina, entonces administrala. Los razonamientos prácticos y en especial las unidades particulares que los comentaristas modernos llaman silogismos prácticos poseen un aspecto absurdo cuando se desarrollan en su totalidad. En varios lugares Aristóteles solo los expone para señalar lo que un hombre puede ignorar cuando actúa erróneamente.
No resulta claro a partir de su texto si piensa que la premisa debe encontrarse ante la mente con el fin de ser utilizada, ni posee gran interés determinar si lo cree así o no. Sería muy extraño que una persona siquiera siguiera todos los pasos de un razonamiento práctico. Muchos de ellos están implícitos, según se desarrollan en los modos aristotélicos, ¿no? Y esto tiene que ver, efectivamente, con que raramente tenemos que hacer explícitos todos, para nosotros, al menos, los distintos pasos de un razonamiento práctico. Los haríamos explícitos, por ejemplo, si alguien nos inquiriera por ello, aunque es muy probable que incluso para esas personas les resulte natural también y omitan tranquilamente el hacer referencia a esos pasos intermedios. A menudo no es necesario llegar a hacer explícitos todos esos pasos que seguimos en un razonamiento práctico. Bien, aquí considera una serie de casos justo al final de la página 140, me parece que es, o 139, perdón, al final de la página 139, por ejemplo, que dijera soy humano, acostarse en una cama es una buena forma de descansar, ¿no? A veces se produce en casos como su ejemplo sobre los alimentos secos, pero si la explicación de Aristóteles estaba destinada a describir procesos mentales reales, sería por lo general totalmente absurda. Es evidente que es una reconstrucción. A nivel psicológico eso no ocurre, no es realista. Si tuviéramos que pararnos en cada premisa de un razonamiento práctico, realmente no solo perderíamos tiempo, sino que estaríamos hablando de cosas que ocurren en la mente de la gente automáticamente. Bien, estamos ya en el parágrafo 43. Consideremos la pregunta ¿qué hace la estufa? Con la respuesta arde. Y la pregunta ¿qué hace Smith? Con la respuesta descansa. La respuesta paralela sobre Smith no sería en realidad respira normalmente o tal vez yace acostado en una cama. Quien se sienta sorprendido por lo anterior quizá crea que es notable que la misma expresión ¿qué hace? Deba entenderse de formas tan diferentes. Aquí tenemos un caso de las convenciones tácitas del lenguaje común, ¿no? Aquí apela a Wittgenstein. Obviamente es muy diferente la pregunta que hacemos en un caso, en el caso de la estufa, que en el caso de la acción de Smith, por ejemplo, ¿no? Y queda claro que una misma acción la podemos describir de distintas maneras con verdad, incluso siendo verdadero que el sujeto tiene la intención de hacer la acción bajo esas descripciones, ¿eh? Hay varias posibilidades aquí, como vimos en el caso de la bomba de agua. En el parágrafo 44 dice, consideremos ahora una persona que dice, si hago esto sucederá tal cosa, si hago aquello ocurrirá tal otra. Aquí hay tres casos para considerar. Esto es importante que nos detengamos un momento aquí. En la primera opción, el individuo, el sujeto, no tiene ningún fin en mente. Supongamos que compara dos alimentos distintos. Uno es rico en vitaminas y el otro en proteínas. En consecuencia, ambos son buenos o ambos son sanos, si se quiere. Pero esta persona no posee una premisa práctica como los alimentos ricos en vitaminas y proteínas son buenos para el hombre. Solo come lo que desea sin considerar estas cuestiones. Entonces alguien señala, si tomas de este plato consumirás vitaminas, si tomas de aquel consumirás proteínas. Y él contesta, muy bien, tomaré el primero. Si le preguntan por qué lo ha elegido, puede responder, pensé que debía ingerir algunas vitaminas. Ahora bien, esto no es la expresión de una intención, porque no era la intención de él, simplemente deseaba comer aquello y ya está. Y al final ha resultado que ha elegido aquello que es rico en proteínas, ¿no? Bien, este es el caso del hombre que no tiene un fin concreto en mente. Pero a esto contrapone un caso en el que el hombre posee un fin en mente, por ejemplo, ingerir únicamente alimentos sanos.
Y entonces, siempre que se le obra consecuentemente, si se le presenta un solo plato sano, toma ese y al reconocerlo como tal y no del otro. Y el tercer caso es el caso en el que el mismo hombre tiene la opción de elegir entre distintos tipos de platos siempre que quiere comer y elige algunos de ellos pero nunca toma otros. Ahora bien, lo que elige no se haya determinado por su fin, pero este hombre no se encuentra en la posición del primero, que es el que no tenía ningún fin en mente, pues aunque ahora determina lo que quiere, debe optar no obstante entre ambas o abandonar su objetivo de comer. Entonces, este último caso, dice, constituye un ejemplo de lo que es con mucho la situación más común para una persona que persigue un objetivo. Pensemos, por ejemplo, en alguien que construye una casa. Su plano tal vez no determina si pondrá ventanas de guillotina o de hojas, pero debe decidir qué tipo de ventanas instalar, al menos cuando llegue al momento. Es decir, parece que hay elementos en ese proceso que nos constriñen a actuar de un cierto modo. Porque si no, no se cumplirá la acción que nosotros queríamos, que en este caso será construir una casa. Su cálculo, si elijo esto, tal será el resultado, si elijo aquello, será de este otro, de modo que optaré por esto, es un cálculo con un fin en mente. Elige una alternativa apropiada. No estaba previsto por él, en ese sentido no estaba en sus intenciones, pero queda claro que forma parte de su acción intencional de construir la casa. Podemos considerar ahora el conocimiento práctico. Dice ya en el parágrafo 45. Imaginémonos a una persona que dirige un proyecto, como la construcción de un edificio que no puede ver y del cual no le llegan informes, a través únicamente de la impartición de órdenes. Su imaginación toma el lugar de la percepción que emplearía normalmente el director de ese proyecto. No se trata de un hombre que solo considera especulativamente cómo puede hacerse algo, ¿no? Es decir, sino que tiene problemas prácticos que tiene que resolver para que la acción se cumpla. Este es un ejemplo que le permite a Anscombe contraponer lo que es el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, que va a requerir de que tomemos una resolución al encontrarnos en una especie de encrucijada, ¿no? Tendremos que elegir entre una alternativa u otra. Bien, la idea un poco es que hay una diferencia clara de estatuto, al menos para Anscombe, entre el estatuto del conocimiento práctico, el conocimiento que una gente tiene de sus acciones y de las intenciones con las cuales las realiza, y el conocimiento meramente especulativo o teórico. Y obviamente el caso que nos ocupa aquí es el caso de un conocimiento y de un razonamiento también prácticos, ¿no? Que toma decisiones en su mente, como, digamos, previendo todos los detalles y cómo llevarlos a cabo. Poseemos un conocimiento de cómo realizar convenientemente una acción, independientemente de si ésta se lleva a cabo o no, como en el caso de la casa, que a lo mejor ni siquiera los obreros están por la labor y no terminan construyendo la casa. El sujeto tiene un conocimiento adecuado de cómo realizar el edificio, independientemente de si los trabajadores lo ejecutan del modo en que lo proyectó o de si no lo ejecutan en absoluto. De la misma manera, cuando una acción intencional entra en consideración, una cosa es el conocimiento privilegiado de la gente de qué acción está intentando realizar y otra cosa que la acción que se realiza sea efectivamente la acción que pretendía llevar a cabo. Aquí estaba siguiendo el guión que un poco comenta este pasaje. Y de momento lo dejamos aquí para continuar después.